Estados Unidos de América volvió a lanzar un ataque masivo contra Irán, esta vez destruyendo un puente estratégico que conectaba a Irán con Rusia y China. Y ese objetivo no fue elegido por casualidad. En este momento, Estados Unidos está trasladando urgentemente aviones cisterna al Medio Oriente y también está discutiendo el traslado de bases militares estadounidenses desde Bahrein y Kuwait a uno de los desiertos de Israel. En este contexto, han aparecido informes de que el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando un escenario de una campaña militar prolongada contra Irán. Según datos preliminares, podría durar hasta 30 días y supone que Estados Unidos obtenga el control total del estrecho de Hormuz, así como obligar a Irán a aceptar un acuerdo nuclear. El propio Donald Trump, mientras tanto, está enviando señales contradictorias. Por un lado, advirtió a Irán que los ataques se intensificarán considerablemente. Si Teherán ataca más barcos en el estrecho de Hormuz, por otro lado, hoy ya declaró que Irán le pidió volver a las negociaciones, por lo que él considerará si vale la pena continuar el diálogo. Pero las acciones hablan más que las palabras. Mientras tanto, hoy en Teherán concluye la ceremonia de despedida del líder supremo asesinado, Ali Jamenei, y dentro del régimen iraní ha surgido una división, porque los militares están muy descontentos con el presidente Pezeshkian, quien aceptó negociar con los Estados Unidos de América. Y en general, en Teherán creen que no lograron sacar el máximo provecho del memorando de entendimiento, sino que por el contrario, Estados Unidos los engañó y llevó a cabo cierto esquema, del cual vamos a hablar en este episodio. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario debajo de este video. No tiene que ser ahora, puede ser cuando terminen de ver el episodio. Lo importante es que no se les olvide hacerlo. Entonces, Estados Unidos e Irán una vez más intercambiaron ataques. Empecemos por esto. ¿Quién disparó a quién? Y según informó el Comando Central de Estados Unidos, la última andanada de las fuerzas estadounidenses alcanzó más de 90 objetivos en todo Irán. Los medios iraníes informan sobre explosiones y ataques en ciudades de la costa sur de Irán, así como, lo que es muy importante, en la provincia norteña de Golestán, a orillas del mar Caspio. Se escucharon explosiones en Chabahar, una ciudad portuaria en la costa norte de Omán. En Irán Shah, que es una ciudad en el sureste de Irán, el aeropuerto fue atacado. También se escucharon explosiones en Bushehr, Sirik, Yazd, Kanarak, Bandar Abbas, así como en la isla de Abu Musa en el Golfo Pérsico. Pero probablemente el objetivo más importante y más representativo de esta noche fue el puente en la ciudad de Akala, ubicada en la provincia norteña de Golestán, en el norte de Irán. Y el asunto es que el puente forma parte de una ruta de transporte que conecta a Irán con sus socios estratégicos, Rusia y China. El ferrocarril que pasa por este puente continúa a través de Turkmenistán y Kazajistán y representa un importante corredor comercial terrestre entre Irán y China. Su importancia estratégica aumentó después del bloqueo impuesto este año por Estados Unidos a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico. Además, desde finales de 2020, esta misma ruta ha sido utilizada por Rusia para enviar mercancías a Irán. Es decir, esta noche Estados Unidos atacó la logística que Rusia y China utilizan para abastecer al régimen iraní. Y eso, como pueden entender, dice mucho. Por otro lado, los iraníes prestaron atención al ataque a otros puentes, no a este en particular. Y en general para los iraníes, el ataque a los puentes precisamente hoy tenía un significado un poco diferente. Irán acusó a Estados Unidos de cometer un crimen de guerra atroz después de los ataques a otros dos puentes, ahora en el este de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán informó que los militares estadounidenses atacaron dos puentes en las provincias orientales, en la vía férrea hacia Mashhad. Como pueden ver, están atacando la logística ferroviaria. La cuestión es que precisamente a Mashhad, que es la tierra natal de Ali Jamenei, hoy trasladaban el cuerpo del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Y los iraníes consideraron esto un golpe moral, como diciendo que los estadounidenses querían arruinar el funeral de su líder supremo Ali Jamenei. Y precisamente por eso atacaron esos puentes, para que el cuerpo del anciano fallecido no pudiera ser llevado a su ciudad natal, donde hoy se llevan a cabo sus funerales. En respuesta a los ataques de Estados Unidos, Irán comenzó a disparar contra sus vecinos. Los sistemas de defensa aérea de Bahrein interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos iraníes.
Y anteriormente, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que, en respuesta a la última ola de ataques estadounidenses, lanzó ataques contra bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Aquí todo es predecible. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que sus objetivos fueron la base aérea de Sheikh Issa en Bahrein y la zona de Jufer, donde se encuentra la base naval de Estados Unidos. Esa es la principal base de la Marina de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, donde está estacionada la legendaria Quinta Flota. Al mismo tiempo, el ejército iraní declaró que lanzó drones de ataque contra una antena satelital en Qatar. Por cierto, este es el primer reconocimiento de que Irán está atacando específicamente a Qatar. Anteriormente, les recuerdo, el régimen en Irán siempre se hacía el tonto y decía que nunca había atacado a Qatar. Y siempre decían que todos esos ataques no eran ellos, que eran los estadounidenses lanzando desde Hungría o los israelíes. Esta es la primera vez que anuncian que sí, que ellos atacaron a Qatar. En Qatar, por cierto, todos los misiles fueron interceptados, no hubo ningún daño, pero aún así es un momento muy significativo. Y aquí vale la pena aclarar algunas cosas para que tengan una comprensión clara y puedan ver el panorama completo. La Guardia Revolucionaria Islámica opera de manera independiente de las demás Fuerzas Armadas de Irán y tiene su propio ejército, marina y fuerza aérea, servicios de inteligencia, unidades de fuerzas especiales, sectores financieros y el sector financiero y así sucesivamente. Su función es preservar la República Islámica y responde directamente al líder supremo. Por eso, los ataques del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y los ataques del ejército iraní son dos cosas distintas. Esto es lo que hay que entender y tener presente, porque volveremos a esto más adelante. De hecho, el CGRI impone sus propias condiciones y lucha como quiere. Pero hoy también se ha unido a la guerra el ejército iraní. Y en este contexto apareció un informe de que las discrepancias internas en la dirección política de Irán se han convertido en una confrontación abierta en medio de la reanudación de las hostilidades entre Teherán y Washington. Durante los actos de luto en memoria del difunto líder supremo Ali Khamenei, el presidente del país, Masoud Pezeshkian, y el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se enfrentaron a una agresión. La agresión provino de partidarios del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, quienes se oponen categóricamente a cualquier contacto diplomático con la administración de Donald Trump. Ya han ofrecido una recompensa por el asesinato de Trump y están promoviendo esa línea. En particular, durante la despedida de Khamenei, esos mismos partidarios del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica hoy atacaron tanto al presidente Pezeshkian como al ministro Araghchi. Hubo una pelea, la seguridad tuvo que sacar a esos funcionarios. En fin, la imagen es impresionante, no la voy a mostrar aquí en YouTube porque lamentablemente YouTube empieza a bloquear estos fragmentos cuando uso algún video sobre los acontecimientos en Irán, dentro de Irán. Por eso, si les interesa, pueden encontrarlo en mi canal de Telegram, por ejemplo. Y ahora, las fuentes en los círculos gubernamentales iraníes describen la situación actual en Teherán como un estado de caos total, donde diferentes fuerzas políticas opuestas están librando una intensa lucha para definir el rumbo futuro. Desde la continuación del diálogo diplomático hasta pasar a una confrontación militar a gran escala. Ya después del mediodía, el 9 de julio, la agencia de noticias iraní Fars informó que los habitantes de la ciudad de Chagadak, en la provincia de Bushehr, escucharon sonidos de varias explosiones. Y en Chagadak se encuentra una base del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que fue atacada al inicio de esta guerra el 28 de febrero. Y el miércoles, funcionarios iraníes informaron sobre un ataque a una instalación militar en esa misma zona. Así que es bastante obvio que los estadounidenses continúan los ataques también hoy durante el día, 9 de julio. Al mismo tiempo, en Jordania sonaron las sirenas de alerta aérea después de que misiles iraníes violaron el espacio aéreo del país. Representantes del gobierno de Jordania declararon que todos los misiles fueron interceptados y neutralizados. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que no lanzaron 10 misiles balísticos contra Jordania. Es decir, hasta el momento, Irán ha atacado a 4 países hoy: Qatar, Bahrein, Kuwait y Jordania. En este contexto, Irán está retirando apresuradamente sus petroleros del estrecho de Hormuz. El aumento de los ataques en el Golfo Pérsico en los últimos 2 días y la amenaza del presidente Donald Trump de volver a imponer un bloqueo naval liderado por Estados Unidos.
Están impulsando a Irán a retirar lo más rápido posible sus petroleros del estrecho de Hormuz simplemente para preservarlos. Pero no es solo eso, no solo para preservarlos, sino también para alcanzar a ganar dinero en el último momento. Durante la noche pasada, mientras los estadounidenses bombardeaban Irán, Irán despachó 10 millones de barriles de petróleo y combustible. Como pueden entender, esto es un aumento significativo. ¿Por qué? Porque según los datos de Wind World Intelligence, hasta el jueves Irán logró despachar un total de 60 millones de barriles de petróleo y productos petroleros en las últimas 3 semanas. Y aquí, en una sola noche, cargaron 10 millones. Y ahora estos petroleros cargados están saliendo a toda velocidad del estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo, Trump volvió a repetir su viejo discurso de que Estados Unidos ya ganó y que Irán otra vez le está pidiendo reanudar las negociaciones. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos subrayó que aún no sabe si Irán merece llegar a un acuerdo. A continuación, cito: "Tenemos muchas maneras de ganar, pero ya hemos ganado en el aspecto militar. A ellos les queda muy poco, casi no les queda nada, y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Ellos llamaron hace muy poco, realmente quieren llegar a un acuerdo. Simplemente no sé si merecen que se haga ese trato. No sé si ellos cumplirán con ese acuerdo. Ese es el problema. Si quieren llegar a un acuerdo, entonces ¿por qué cree usted atacaron barcos comerciales? Porque siendo sincero, eso sonaba loco. Sonaba loco. Se les fue un poco de las manos, pero realmente quieren llegar a un acuerdo. Pero en realidad no parece que Irán esté pidiendo llegar a un acuerdo, ni que Trump realmente quiera reconciliarse. El medio Axios informa que la Casa Blanca se está preparando para lo que podría convertirse en un intercambio de ataques de varios días o incluso de varias semanas con Irán. La duración y el alcance de la nueva campaña dependerán completamente de las acciones futuras de Teherán. Así lo informaron funcionarios estadounidenses, pero agregaron que la probable nueva fase de la guerra realmente ocurrirá y será bastante prolongada. Como escribe Axios, la guerra que comenzó con el objetivo de debilitar el potencial misilístico de Irán y destruir los restos de su programa nuclear, se transformó en una lucha interminable por el nodo energético más importante del mundo, el estrecho de Hormuz. Es decir, en realidad, la situación se desarrolló de tal manera que empezaron con un objetivo y terminaron en condiciones completamente energéticas. El estrecho de Hormuz. Es decir, en realidad, la situación se desarrolló de tal manera que empezaron con una cosa, terminaron y así quedó. Un funcionario estadounidense declaró que la actual escalada podría durar un día, 2, una semana o un mes, dependiendo de si Irán continúa atacando barcos comerciales en el estrecho de Hormuz o no. Las negociaciones diplomáticas hasta ahora han llegado a un punto muerto, y la presión militar se ha convertido nuevamente en el elemento central de la estrategia del presidente Trump. El miércoles, Trump declaró que la tregua de 60 días prevista en el memorando de entendimiento ha terminado. Aunque les recuerdo que cuando se firmó ese memorando, Trump dijo que ese plazo era similar a una rendición. Dijo que Irán, al firmar ese memorando, se había rendido en la guerra. Y como pueden ver, desde la rendición hasta el cierre, o como dice Trump, la finalización del memorando, ¿cuánto tiempo pasó? 3 semanas. Bueno, un poco más de 3 semanas. Después de eso, como recuerdan, Estados Unidos comenzó una segunda ronda de ataques cerca del estrecho de Hormuz, incluyendo por primera vez en varios meses ataques a infraestructuras dentro de Irán, lo cual es una clara escalada. Irán respondió con un ataque a las bases estadounidenses en la región. Después de eso, Trump dio a entender que Estados Unidos estaba listo para la desescalada. Por otro lado, el principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Estados Unidos de intimidación y de romper sus promesas, y advirtió que el estrecho de Hormuz solo estará abierto bajo las condiciones de Teherán. Luego su cita: "Si ustedes atacan, los atacarán en respuesta. El estrecho de Hormuz se abrirá solo bajo acuerdos iraníes, no por amenazas estadounidenses". Es evidente que para Irán, mantener el control sobre el estrecho se ha convertido en un objetivo clave de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. Esta cuestión fue una disposición clave del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, y las interpretaciones contradictorias de las cláusulas sobre el estrecho ahora están provocando el fracaso del acuerdo. Esto es de lo que hablamos ayer, no voy a repetirlo aquí. Ayer expliqué todo detalladamente cuáles eran las contradicciones.
El memorando de entendimiento obliga a Irán a garantizar el paso seguro de los barcos por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, poco después de su firma, los funcionarios iraníes acusaron a Estados Unidos de violar el acuerdo. ¿Por qué? Porque los estadounidenses empezaron a dirigir los barcos para salir del Golfo Pérsico por la ruta sur del estrecho de Hormuz, cerca de la costa de Omán, sin la aprobación de Teherán. Y Teherán pensaba que ahora los barcos solo navegarían cerca de su costa. Ahora, en la Casa Blanca, dicen que, como la mayoría de los petroleros que estaban atascados en el Golfo Pérsico ya han salido, el ejército de Estados Unidos está listo para reanudar la guerra. Esto alivió las preocupaciones dentro de la administración de Trump de que la reanudación del conflicto provocaría de inmediato un fuerte aumento en los precios del petróleo. Siendo sinceros, Irán sintió que sus posiciones en el estrecho de Hormuz se estaban debilitando, ya que cientos de barcos pasan por la ruta sur cerca de la costa de Omán, y Teherán no puede hacer nada al respecto. Además, a pesar de la cancelación de las sanciones de Estados Unidos, Irán tenía dificultades para vender petróleo, ya que las instituciones financieras no aprobaban los acuerdos y muchos países confiaban de mala gana en las exenciones temporales de las sanciones. En principio se levantaron las sanciones, pero muchos empezaron a alejarse y a decir, bueno, todavía no estamos listos para cooperar con Irán porque después nos van a castigar por trabajar con ellos. Los activos iraníes congelados no fueron descongelados, ya que Irán aún no había tomado las medidas nucleares previstas en ese acuerdo. Además, mientras duraba la tregua, según funcionarios, el acuerdo marco negociado por Estados Unidos entre Israel y Líbano hizo innecesaria la parte libanesa del memorando de entendimiento con Irán. Y al final, el ala militar del régimen en Teherán sintió que los habían engañado por completo, que simplemente los habían traicionado, como ellos mismos dicen. Al final, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró que la posición de Estados Unidos es muy simple. El estrecho de Hormuz debe permanecer abierto, y si no es así, los estadounidenses están listos para bombardear Irán indefinidamente. A continuación, una cita de Vance. Si intentan cerrarlo, los militares estadounidenses responderán. Ellos pueden seguir este plan, o les puede pasar lo mismo que les pasó anoche. Esto continuará hasta que abran ese corredor y dejen de disparar a los barcos. Pero también es importante recordar que si no surge algún plan poco convencional en el que nadie haya pensado, Trump no tiene muchas opciones y esas pueden no funcionar. Y ahora toda la situación se ve como esa famosa ilusión visual conocida como la escalera de Penrose. Esa es la escalera que sube y baja infinitamente, pero siempre termina en el mismo lugar. Ahora, la situación con el estrecho de Hormuz del norte y en general la guerra de Trump contra Irán me recuerda a esa ilusión visual de la escalera de Penrose. O sea, todo el tiempo en círculo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, en círculo, pero siempre regresa al mismo punto. Así es. O sea, ahora es exactamente la misma situación. De hecho, Trump podría dar la orden de una escalada a gran escala en este momento. Podría considerar la posibilidad de ataques aéreos contra la infraestructura civil de Irán o centrales eléctricas o una invasión a las zonas costeras a lo largo del estrecho de Hormuz para hacer retroceder a las fuerzas iraníes. Otra opción sería una operación para capturar el centro petrolero iraní en la isla de Kark, pero los costos podrían ser enormes y podrían provocar una recesión económica que él intentaba evitar al firmar el memorando de entendimiento. Que una operación de asalto a la isla de Kark por parte de la Infantería de Marina o Fuerzas Especiales podría resultar en enormes pérdidas entre los militares estadounidenses. La ampliación de la lista de objetivos en Irán conduce a ataques de represalia contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y las bases regionales estadounidenses. Y de nuevo, al igual que en la primera fase de la guerra, ahora es muy probable que Irán comience a atacar instalaciones petroleras y de gas, lo que podría provocar una crisis energética global, algo que, una vez más, Trump no quiere. Por otro lado, no está claro si incluso una guerra a gran escala podría destruir la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Hormuz. Teniendo en cuenta que literalmente unos cuantos drones pueden detener la navegación comercial y eso desde lugares de lanzamiento ubicados a muchos kilómetros del puerto. Es decir, claro que se puede limpiar la zona costera de Irán, pero eso no elimina el hecho de que desde lejos igual se pueden lanzar drones y de nuevo paralizar el estrecho de Hormuz. Y en esta situación, el almirante estadounidense retirado James Stavridis, hoy presentó un plan que, al parecer, desde hace tiempo estaba a la vista de todos. A continuación, cito.
Honestamente, no creo que podamos capturar la isla de Kark, pero podríamos bloquearla. Eso sería el final. Los militares iraníes. En respuesta, Irán podría tomar medidas severas. Pero tal vez la presión económica sobre Irán haga que el régimen se pregunte si puede soportar indefinidamente las consecuencias políticas de una economía destruida. Pero sea como sea, Estados Unidos ya ha comenzado a trasladar de regreso al Medio Oriente sus aviones cisterna militares, que la semana pasada habían sido temporalmente enviados a la región europea. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel también se encuentran en estado de máxima alerta ante una posible escalada a gran escala. El jefe del Estado Mayor de Israel, durante las últimas 24 horas, llevó a cabo una serie de reuniones de emergencia con la Dirección de la Inteligencia Militar, la Fuerza Aérea y el Mando Operativo, además de mantener una coordinación directa y continua con el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Departamento de Defensa en Washington. Así que de nuevo nos encontramos en una encrucijada, o guerra o de nuevo negociaciones, o ambas cosas al mismo tiempo. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.